Es mucho y bueno lo que hay escrito sobre la batalla en la que un puñado de españoles cambió el rumbo de la historia de España y de todo el occidente cristiano. Sin embargo, hay un aspecto que, en mi opinión, no se ha analizado con el suficiente detalle. Me refiero a los motivos que en Alarcos condujeron a la derrota y en Las Navas propiciaron la victoria. Y tiene su interés, ya que no se puede entender qué y cómo ocurrió en Las Navas sin entender qué y cómo ocurrió en Alarcos. Fundamentalmente por las consecuencias que, a mi manera de ver las cosas, se derivaron para lo que hoy conocemos como la Sierra Oeste de Madrid. Si en 1150, según Fray Bernardino de Sandoval, se siembra la semilla de la fundación de Santa María la Real de Valdeiglesias, Alfonso VII, el emperador, en 1157, acudió a socorrer Almería, ciudad que entregó a los almohades a cambio de salvar la guarnición. De regreso a casa, a Toledo naturalmente, por el camino del Muradal, murió el 21 de agosto en el paraje llamado La Fresneda, hoy conocido como La Aliseda. Y aunque se desconocen las causas del fallecimiento, yo me inclino a pensar que los insolentes calores festivales que hay en esas serranías no debieron de ser ajenos al suceso. Su testamento debilitó considerablemente el poder militar cristiano, porque dividió su reino, a pesar de que en vida había predicado la unidad de la España cristiana. España ya es el nombre que las crónicas de la época daban a la parte cristiana de la península. A su primogénito Sancho III le dejó el reino de Castilla y al segundogénito, Fernando II, el de León. Se formó así la España de los 5 reinos, denominación que debemos a la figura de don Ramón Menéndez Pidal y que ha hecho fortuna. Sancho III reinó 1 año y 10 días y aunque murió con solo 25 años el 31 de agosto de 1158, le sucede su hijo Alfonso VIII, que con solo 2 años y 9 meses de edad, pues evidentemente la regencia y la tutoría del pequeño rey pues se mantuvo hasta su mayoría de edad, curiosamente 14 años, que fue ejercida por la Casa de Lara. Primero fue don Manrique Pérez de Lara y a su muerte su hermano don Nuño Pérez de Lara. Ambos fueron gobernantes prudentes que supieron inculcar al rey las cualidades humanas y morales que guiarían su conducta a lo largo de su dilatado reino, que duró nada menos que 56 años entre 1158 y 1214, algo inusitado a lo largo de la Edad Media. Y por último, pues fue otro Lara, Álvaro Núñez de Lara, hijo de don Nuño. Sería su alférez real en la batalla de las Navas de Tolosa. A lo largo de tan extenso reinado, el enfrentamiento entre Alfonso VIII y los almohades fue prácticamente continuo. No obstante, los historiadores distinguen 4 guerras. Durante las 2 primeras hubo incursiones, razias, que en el bando musulmán se llamaban aceifas, asedios, y por otra parte toda la gama de expedientes medievales para debilitar al enemigo sin poner en juego todos los recursos militares del reino. En la tercera guerra, que es la que sucede entre 1194 y 1197, Alfonso decidió que ya se habían tanteado lo suficiente
y que llegado era el tiempo de aniquilar o ser aniquilado. De hecho, faltó un ardite para que lo exterminaran a él y a su reino de Castilla en la batalla de Alarcos, precisamente. Con el fin de amedrentar al califa almohade, reunió su hueste y organizó una exitosa incursión que se plantó en las mismísimas puertas de Sevilla, saltándose a la torera la profusa red de castillos que habían construido los almohades por toda la frontera. Ante el fracaso estrepitoso de las medidas defensivas, el califa Abu Yusuf ibn Yaqub, algo acongojado sea dicha la verdad, gritó aquello de a mí el Islam, es decir, proclamó la Guerra Santa y reunió un enorme ejército llegado desde todos los rincones de su enorme imperio. Con él atravesó el puerto del Muradal y se dirigió hacia la fortaleza de Alarcos, donde Alfonso VIII había reunido su hueste y lo esperaba impaciente. El rey Alfonso eligió este emplazamiento, a pesar de que la ciudad fortificada no había sido terminada de construir, porque delante de ella hay una extensa llanura muy a propósito para una carga de caballería, y él en ningún momento pensó que tuviera que refugiarse en las fortificaciones. Así de convencido estaba de que la superioridad de la caballería castellana le daría la victoria. Y es por eso, a pesar de su clamorosa inferioridad numérica, en cuanto tuvo a los almohades delante, atacó sin esperar a las tropas de Alfonso IX de León y de Sancho VII de Navarra que estaban en camino. Sin embargo, Alfonso debía saber, al igual que toda la cristiandad, que 8 años antes Saladino había destrozado a los cruzados francos en la batalla de Ceforia, el 5 de mayo de 1187, y los había aniquilado definitivamente en la batalla de los Cuernos de Jatín, el 4 de julio de 1187, donde 38.000 de los 40.000 guerreros franceses quedaron pudriéndose al sol en el campo de batalla. Lo que al parecer desconocía Alfonso era que estas victorias no habían sido fruto de la casualidad, porque Saladino había encontrado la estrategia adecuada para anular la eficacia de la caballería pesada cristiana. A diferencia del rey castellano, Abu Yusuf ibn Yaqub sí la conocía a la perfección. Creo que es un momento excelente para explicar una cosa que a mí me ha llamado profundamente la atención. La caballería pesada, que era el arma cristiana por excelencia, estaba constituido por un caballo percherón de aproximadamente media tonelada de peso, sobre el que se incrustaba en una silla envolvente un caballero con cota, perpunte, brafoneras, casco, espada, lanza, maza, que suponían otros 200 kilos más. En total, unos 700 kilos de hierro y músculo que, lanzados a galope tendido, constituían lo más parecido a un misil tierra enemigo que había en la época. El conjunto de elementos, el haz o formación de caballeros, cargando en bloque compacto, codo con codo y estribo con estribo, resultaban prácticamente imparables, o lo habían sido hasta que Saladino supo tomarles la medida con su caballería ligera y la táctica del torna atrás o tornafugi. Enfrente, el arma musulmana más eficaz eran los arqueros, tanto a pie como a caballo, que utilizaban unos arcos compuestos casi tan potentes como las ballestas cristianas, pero considerablemente más rápidos de cargar y disparar. Con sus flechas de punta piramidal
podían atravesar las cotas de malla y los perpuntes, penetrando profundamente en el cuerpo. La única caballería pesada que militaba en el bando almohade era la andalusí, que tanto en armamento como en técnica de combate era similar a la cristiana. El resto era caballería ligera, caballería bereber, caballería árabe mercenaria y caballería, digamos, de importación, porque estaba compuesta por turcos y kurdos, que constituía el elemento fundamental sobre el que se basaba la eficacia del torna atrás. El jinete sabía cabalgar controlando su pequeña y rápida montura con las piernas, lo que le dejaba las manos libres para manejar su arco con singular maestría. Los ahzaz, que es como se llamaba a estas huestes, disparaban a galope tendido tanto hacia adelante cuando amagaban cargar contra la caballería cristiana, como hacia atrás, cuando perseguidos por esta volvían grupas y huían, dejando el terreno cubierto de cadáveres de caballeros y caballos atravesados por sus flechas. Esta técnica se llama disparar a la persa, porque los antepasados de estos guerreros, los arqueros del imperio persa, ya la utilizaron nada más y nada menos que contra las tropas de Alejandro Magno. Pues bien, en Alarcos, el 18 de julio de 1195, es decir, 40 años después de que se iniciara la construcción de Santa María la Real de Valdeiglesias, en el Valle de las Iglesias, el desastre castellano fue total. Murieron miles de hombres, entre los que estaban 3 obispos, el maestre de la Orden de Santiago, y hasta el propio rey y su alférez don Diego López de Haro salvaron la vida por los pelos. En el bando musulmán las pérdidas también fueron elevadísimas, porque el visir Abu Yabya y Abik Bag, el comandante de los benimerines entre ellos, pero al final obtuvieron la victoria.